Jacob es un personaje muy importante de la Biblia. Pero la palabra Jacob, como todo nombre hebreo, Jacob, tiene un significado. Y Jacob significa engañador, engañador. Las personas que Dios utiliza no son personas perfectas. Eso es un gran consuelo, ¿verdad? A mí eso me anima mucho, porque nosotros tampoco lo somos. Dios utilizó grandemente la vida de Jacob. Él era un engañador. Pero Dios obra en nuestras vidas hasta el momento que estamos en la condición para ser utilizados por Dios y para que el plan de Dios se cumpla a través de nosotros. Jacob engañó a su hermano, tuvo que huir. Luego engañó a su tío, también tuvo que huir. Pero cuando regresó, tenía más problemas que cuando se había ido. Pero en el pasaje de hoy dice que se quedó solo. Y hay un momento en nuestras vidas, por muy engañadores que seamos, que ya no podemos engañar a más. Porque aunque peleemos mucho y tengamos mucha fuerza, no tenemos más fuerza que Dios, ¿verdad? Entonces llega un momento que ya no hay salida, que ya no se puede engañar más, que ya nos quedamos de frente delante de Dios. Y este es el momento de la vida de Jacob hoy. ¿Para qué? Para que Jacob aprendiera lo que el Señor quiere que aprendamos hoy. Que con nuestros engaños no funciona, que con nuestras buenas intenciones no funciona. Eso se llama humanismo. Solo con el pacto, solo con Cristo, solo con el Evangelio. Dios nos da todo a través de Cristo. Cristo vino y consumó todo para nosotros. En Él tenemos toda la bendición. Por eso solo tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo y entender que nuestra vida en esta tierra no tiene otro sentido, sino predicar el Evangelio, ser testigos allí donde estamos. Porque Dios nos ha escogido para cumplir la evangelización del mundo a través de nosotros. Y eso lo hace Dios. Es muy cómodo, muy sencillo. Es más fácil que estar engañando continuamente, de estar fracasando continuamente. Por eso este es el momento donde Jacob, el engañador, se quedó solo delante de Dios. Y a Dios no podemos engañar. Y fue el momento donde él pudo aferrarse al pacto de Cristo, al pacto de la evangelización. Entregó su vida totalmente para Dios. Ese fue el punto de cambio tan importante de la vida de Jacob. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que este sea el tiempo donde, ¿verdad?, podamos estar recibiendo la misma bendición para nuestras vidas. Jacob, cuando se puso allí delante de Dios, se postró totalmente, cuando ya estaba vencido, cuando cedió. En ese momento Dios cambió su nombre. Dijo que Jacob ya no se llamaría más Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Que ha peleado con los hombres y con Dios y ha vencido. Y cuando eres Israel, cuando de verdad dejas que Cristo esté en el centro de tu vida, ahí ya no hace falta pelear, porque Dios pelea delante de nosotros. Ahí no hace falta estar preocupándose, porque Dios nos da la verdadera respuesta por adelantado. Ese es el tiempo donde de verdad Él pudo cambiar totalmente su vida. Vemos que el pueblo de Israel, había veces que de verdad se aferraba fuerte a Cristo, pero había veces que luego, cuando le iba bien sobre todo, ya empezaba a apoyarse en otras cosas, ¿verdad? Y eso nos pasa en nuestra vida de fe. Hay momentos que casi tocamos el techo, ¿no?, de la bendición que hemos recibido, ¿no? Pero sin darnos cuenta, cuando nos va bien, dejamos de aferrarnos a Cristo. Ponemos la mirada, los intereses en otra cosa. Y el pueblo de Israel, por eso, cayó en esclavitud. Luego, a través de Moisés, se restauró el Evangelio, pero más adelante, otra vez le pasó igual. Cuando ya estaba bien, ya se olvida de Dios, ¿no? Y fueron cautivos 70 años. Allí Dios, a través del profeta Isaías, volvió a darles la misma palabra: aferraos solo a Cristo, dar vuestra vida para Cristo. Y pudieron regresar, salir del cautiverio.
Pero más adelante otra vez les iba bien y empezaron a enfocarse en otras cosas. No funciona. Por eso fueron colonizados por Roma. Pero allí, Mateo 16:16, el Señor vino a esta tierra para cumplir su obra. Y Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Volvió a recordarle que solo en Cristo podemos tener la verdadera vida, la verdadera victoria, que somos el verdadero pueblo de Israel, los que Dios ha escogido para cumplir la evangelización del mundo. Eso somos nosotros, por su gracia. Por eso, si estamos enfocadas en otras cosas, si estamos llenándonos o intentando tener otros planes, ¿saben qué? No funciona, no funciona. Solo Cristo, solo la evangelización del mundo. Eso es la manera de Dios. Por eso, en este día que estemos viendo esa bendición, de verdad, somos el verdadero Israel, por gracia de Dios, los que Dios ha escogido para conocer el pacto de Cristo, para recibir la salvación. Y nuestra vida no tiene otro sentido, para compartir el Evangelio, ser testigos en el lugar donde estemos, donde Dios nos ha puesto, no es casualidad. Allí Dios tiene un plan, un propósito, y es que la gente esté conociendo a Cristo a través de nuestras vidas. Si entramos ahí, ya no hace falta engañar más, ya no hace falta pelear más, porque Dios peleará por nosotros, nos dará la respuesta por adelantado. Por eso, ese tiempo de Jacob, el título es Así quedó Jacob solo. Y si estamos entendiendo esa respuesta de que somos el verdadero pueblo de Israel, estaremos entrando en la soberanía absoluta de Dios. Dios es todopoderoso. Él tiene el control de todo. Uno lo puede ver o no lo puede ver, pero la palabra, que es la verdad, nos lo enseña claramente. Todo lo que ocurre, Dios es soberano. Tiene el control de todas las cosas. Jacob, mientras era engañador, se esforzaba continuamente. Quería recibir la bendición. Pero lo hacía él, ¿verdad? No estaba creyendo, ¿verdad?, que Dios es soberano. Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Le había dicho que lo iba a utilizar para hacer la evangelización del mundo. Pero él no lo estaba creyendo. Por eso lo intentaba hacer él, no paraba de hacer trampas. No funciona así. Por eso, a través de este tiempo, de este horario, él entró en la soberanía absoluta de Dios. Se dio cuenta de verdad que Dios es el que hace las cosas. Por eso cuando entramos ahí no hace falta pelear con nadie. Nadie nos va a quitar lo nuestro. Dios tiene el control. Cuando entramos ahí, podemos estar aceptando a todo tipo de personas, ¿verdad? Ninguno somos perfectos, tenemos fallos. Pero si no tenemos confianza, seguridad, cuando alguien nos molesta, es muy fácil criticarlo o cargárselo, ¿verdad? Pero eso no es el Evangelio. Si en cambio yo tengo la seguridad de que Dios es soberano, que estoy dentro del pacto absoluto de Dios, yo sé que Dios me va a dar la bendición. Él se va a encargar de todas las cosas. No es por mi esfuerzo, no hace falta mis ayudas a Dios, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que entrar. Vemos que nada más nacer, antes de nacer, cuando estaban en el vientre de su madre, Dios, por gracia, eligió a Jacob. Era el menor, eran mellizos, Esaú, el mayor, y Jacob. Pero dice la palabra que Dios eligió por gracia, ¿a quién? Al menor. A través de él le dio el pacto de que iba a utilizarlo para la evangelización del mundo. Pero cuando crecieron, Esaú era un varón, era un cazador, era muy varonil, ¿no? Pero Jacob era un poco más tranquilo, siempre estaba en casa haciendo comida, ¿no? Entonces, él, aunque tenía ese pacto de que Dios lo iba a utilizar, como no había entrado, no confiaba en la soberanía absoluta de Dios, intentaba él recibir la bendición. Un día su hermano venía de cazar
Y él le dijo, mira hermano, había hecho unas lentejas. Dice, te doy lentejas si tú me das la primogenitura, es decir, el derecho de ser el primer hijo. Él era el segundo. Y el hermano, como no se daba cuenta de la importancia de eso, tenía tanta hambre, le dio la primogenitura por un plato de lentejas. Fue un engaño de Jacob. Más adelante, cuando iba a recibir la bendición, engañó a su hermano y a su padre. Porque su papá iba a morir y antes de morir ellos daban la bendición. Y se la daban al hijo mayor, ¿verdad? Pero hizo un truco, uno de sus engaños, Jacob, se disfrazó, como su papá no podía ver bien, como su hermano tenía mucho pelo y él no tenía, dice que se puso pelo de cabra ahí, se disfrazó, un tramposo total. Y el padre que no se daba cuenta lo bendijo a él, le robó la bendición, pero haciendo engaños, no es la manera de Dios, ¿verdad? Pero Dios, de verdad, es soberano, tiene todo preparado. No hacía falta que él hiciera eso. No hacía falta que estuviera preocupándose y utilizando su humanidad. Dios lo iba a hacer, él cumple su palabra. Por eso hay que dejar eso ya. Hay que entrar dentro de la soberanía absoluta de Dios. Entender que de verdad somos hijos de Dios. Él tiene un plan para nosotros. Yo tengo que entrar en dar mi vida para el Evangelio. Y que mi vida sea para que la gente conozca a Cristo. Si entro ahí, no hace falta ya pelear por nada. De verdad, Dios tiene todo preparado para nosotros. Por eso, él, cuando su hermano volvía con la caza y se dio cuenta que lo había engañado, ¿cómo se sentiría? Lo quería matar. Entonces Jacob tuvo que escaparse. Se escapó, desesperado, corriendo. Dice que ya no podía correr más, ¿no? Y se cayó en el suelo. Pero aún así, en ese lugar, que era Betel, Dios le dio una visión, una escalera del cielo, donde subían y bajaban ángeles. Y Dios allí le volvió a hablar el pacto. Y a pesar de que todavía hacemos humanismo, pero Dios, de verdad, ha escogido nuestras vidas, no se ha equivocado. Y Él todavía le dio la palabra, para que Él se diera cuenta de que Dios tenía un plan con Él. No hacía falta hacer esas cosas. Entonces se escapó de allí, se fue a otra tierra donde estaba su tío Labán. Y eso es muy divertido ese pasaje, porque Labán era más engañador que Jacob. Hubo una lucha ahí entre esos dos muy interesante, muy graciosa, de verdad. Y Dios hace eso, de verdad. Hay veces que para cambiarnos Dios va a poner uno peor que nosotros ahí, ¿no? Para que nos demos cuenta que eso no funciona. Entonces al final tuvo que salir de allí, también tuvo problemas con su tío, y ya se va a encontrar con su hermano. Pero resulta que su hermano venía con 400 soldados. ¿A qué vendría con 400 soldados? A matarlo, ¿verdad? Y cuando uno escapa de un problema, cuando uno hace las cosas humanamente, no lo puedes esconder. Luego cuando vuelves, tienes 400 problemas más. Es peor todavía. Pero Dios, que es soberano, utiliza esas cosas para que dejemos nuestra humanidad, para que nos aferremos solo al Evangelio. Porque no hay otra manera, es la manera de Dios. Así que en ese tiempo, fue el tiempo que se quedó solo. Y hay un momento, de verdad, que ya no vamos a poder apoyarnos ni escondernos, ya nada va a servir. Nos vamos a plantar ahí delante de Dios y a Dios no lo podemos engañar. Y ahí Dios nos va a mostrar que nos tenemos que aferrar solo a Cristo. Que si no, no funciona. Esa es la manera de Dios, que mi vida tiene que ser totalmente para Dios, para compartir el Evangelio. Todo lo demás no funciona, es la manera de Dios. Por eso fue el horario donde Jacob entró en la soberanía absoluta de Dios. Y si entro ahí, ¿qué vendrá? Vendrá la respuesta absoluta. Y cuando hablo de absoluto, es algo que Dios da. Nadie lo puede parar, nadie lo puede impedir, porque es absoluto. Dios mismo, que es todopoderoso, lo da. Entonces Jacob entró en la soberanía absoluta y vino una respuesta que es totalmente absoluta. ¿Cuál es? Dios cambió su nombre. Israel. Ya no eres un engañador. Cuando de verdad me aferro a Cristo, cuando confío totalmente en Dios, Dios me va a cambiar y ya voy a ser una persona llena del Espíritu Santo.
una persona que solo va a querer hacer el deseo de Dios. Por eso si yo entro ahí Dios me da esa respuesta. Él va a pelear por mí. Ningún hombre me va a poder vencer. Eso significa el verdadero Israel, que venció a Dios y a los hombres. Si entro ahí, si soy ese verdadero Israel que está disfrutando de Dios, automáticamente Él me dará la respuesta absoluta. Él va a pelear conmigo, por mí. Él va a abrir las puertas, los caminos, nada va a poder vencerme, porque va a ser Dios el que va delante de mí, porque estoy dentro de su plan, dentro de su deseo. Había un hombre que era empresario y tenía varios hijos. Entonces, claro, cada día, como estaban en su casa, les daba de comer, ¿no? Y hay gente que piensa que eso es la verdadera respuesta. Pero eso es algo pequeño, ¿verdad? Pero en cambio, uno de esos hijos tenía corazón por las empresas de su padre. Quería ayudar a su padre. Quería cumplir el deseo de su padre. ¿A quién le daría las empresas su padre cuando fuera a fallecer? A ese hijo, ¿verdad? Entonces, si entramos en el deseo de Dios, Él nos dará la respuesta absoluta. Si yo entro en el plan de Dios, que es Cristo, predicar el Evangelio, Dios me dará todo lo que necesite para cumplirlo, ¿verdad? Ahí, esa es la respuesta absoluta. Los hermanos de ese muchacho solo estaban contentos con la comida y pensaban que era una respuesta. Pero el otro, que tenía el corazón de su padre, pudo recibir todas las empresas para poder liderarlas, porque estaba dentro del corazón, del deseo de su padre. Ahí tenemos que estar. Y cuando entramos en esa respuesta, ¿saben qué? Nadie lo puede parar. Nadie nos puede vencer. Si de verdad nuestra vida totalmente es para Dios, nada ni nadie nos puede vencer. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por nosotros. Por eso, donde estemos, si de verdad tenemos ese corazón, esa vida con Dios, si tomamos fuertemente el pacto de Cristo, Dios nos va a levantar como testigos. Y eso lo vemos no solo a través de la vida de Jacob, sino de su hijo, José, uno de sus hijos. José fue a Egipto, pero en medio de las situaciones, José se aferraba fuertemente al pacto. Él, hasta el punto, se aferró al pacto de la evangelización, que soñó con eso. Luego, un día, cuando llegó el horario, como Dios siempre cumple su pacto, tuvo la respuesta y allí se presentó como gobernador delante del faraón. Y allí, cuando el faraón le dijo su sueño, José no le dijo, no, yo lo puedo interpretar. No, dijo, Dios, Jehová Dios, a quien sirvo, Él te va a interpretar el sueño. Es decir, le dio la gloria ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa eso? Que fue un testigo. Por eso, aunque parecía era un esclavo, era débil, pero cuando estás dentro de la respuesta absoluta, nadie lo puede parar. Lo metieron en la cárcel, no lo pueden parar. Se cumple el plan de Dios, fue levantado como gobernador. Nadie puede parar eso. Y como gobernador, cuando llegó la hambruna, él era encargado de vender el grano. De todas las naciones venían. Y José vendía el grano. ¿De quién les hablaría? ¿Quién es el grano? ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Hizo la evangelización del mundo, como Dios había hablado a su vida a través del sueño. Por eso, para concluir, muy importante, Jacob durante muchos años engañó, no funciona. Pero en este tiempo de soledad, fue el tiempo de mayor bendición para su vida. Y nosotros, si no nos funciona, es tiempo de pararnos delante de Dios, de quedarnos solo y decir, Señor, ya no puedo más, ya no quiero pelear más. Voy a cerrarme solo a Cristo, que es la respuesta. Mi vida, ya voy a dejar mis motivaciones, mis pensamientos, mis planes humanos. Mi vida que sea para tu gloria, utilízame. En ese momento vamos a entrar en la soberanía absoluta de Dios, aferrándonos fuertemente
al pacto, a la palabra. ¿Qué nos vendrá? Esa respuesta absoluta. Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo. Vamos a tener esa respuesta de que nada ni nada nos va a poder vencer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el deseo de Dios, el plan absoluto de Dios, nadie lo puede vencer, nadie lo puede parar. Y Dios nos va a levantar como testigos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has llamado, Dios, por tu gracia y estás en nuestras vidas. Queremos que este tiempo tan importante sea el tiempo donde dejemos todos nuestros propios deseos, todas nuestras motivaciones incorrectas, que dejemos todo engaño, Dios, para que de verdad podamos entrar en la soberanía absoluta, que tú empieces a gobernar nuestras vidas, que podamos gozar del verdadero Israel y que nos levantes, Señor, en el lugar donde estamos, como esos testigos, para que la gente pueda conocer el Evangelio a través de nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén.